Queridos hermanos, los saludo con la paz del Señor nuevamente. Gloria a Dios por este tiempo maravilloso que el Señor nos regala, de poder compartir su palabra, de poder avanzar en el Evangelio, de aprender un poco más y seguir madurando en nuestro espíritu, ¿verdad? Agradezco al Señor por este día maravilloso que nos regala, un día más de vida que nos da el Señor. Y debemos venir a su presencia, queridos hermanos, con un corazón agradecido, ¿verdad? Un corazón entregado a Él por las bendiciones que nos ha dado hasta este momento. Yo quisiera, querido hermano, querida hermana, que dejes de hacer todo lo que estás haciendo y te concentres y le dediques este tiempo especial al Señor, en el cual el Espíritu mismo ministrará a tu corazón y te hará algunas preguntas importantes, ¿verdad? Que es lo que el Señor siempre nos pregunta para que vayamos discerniendo y vayamos avanzando para su gloria. Yo te invito, querido hermano, querida hermana, que en este momento nos unamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, como una comunidad unida por el Espíritu Santo. Te invito, querido hermano, querida hermana, que cierres tus ojos. Si deseas, inclinas tu cabeza y nos ponemos en el Espíritu, en la presencia del Señor y le decimos: Padre amado, te damos gracias por este día maravilloso que tú nos regalas. Te damos gracias por nuestras vidas y te damos gracias por este momento, Señor. Quiero, Padre amado, en el nombre de Jesús, ofrendarte, Señor, este momento en el que quiero ser ministrado con tu palabra. Dile al Señor: te ofrendo este momento en el cual quiero ser ministrado por tu palabra. Me postro ante ti con humildad y te pido, Señor, que tu Espíritu mismo me hable a mi corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, también te pido, perdona mis pecados. No lo quiero hacer, Señor, si es que tú no limpias mis manos y purificas mi corazón. Quiero compartir tu palabra para gloria y honra de tu nombre. Que tú seas exaltado, que tú seas engrandecido. Tu siervo que disminuya, Señor. Gracias te doy, Padre, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por este momento. Alabado seas por siempre. Gloria y honra sean para ti. Amén. Así es, queridos hermanos, un corazón agradecido en la presencia misma del Señor. Esta mañana el Señor tiene una palabra importante para ti, para mí. Y el Señor nos pregunta, el título de esta prédica es: ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti? Queridos hermanos, algo muy importante en la vida de todo hijo de Dios es siempre buscar agradar a Dios, ¿verdad? Como todo hijo bueno debe ser, agradar a nuestro Padre. ¿Y qué pide Dios de nosotros? Pues lo que la palabra de Dios quiere decirnos esta mañana es que debemos tener mucho cuidado y ser minuciosos, queridos, en nuestros hábitos espirituales, porque podemos en algún momento confundirnos, engañarnos o no tener la debida atención, la debida prudencia, pensando que estamos agradando a Dios, cuando en realidad nuestras actitudes y predisposición espiritual se han desviado a una religiosidad y a una legalidad que esto lo vuelve realmente peligroso. Ninguno de estos dos medios, ni la religiosidad ni la legalidad, nos acercan más a Dios. Por el contrario, nos separan de su presencia. ¿Y qué pide Dios de ti? Es la pregunta. Si lo queremos ver de otra manera, surge otra pregunta, queridos hermanos. ¿Con qué me presentaré ante Dios? ¿Verdad? ¿Con qué me presentaré? ¿Qué debemos hacer para agradar a Dios? Queridos, nos vamos a apoyar en la palabra del Señor que está expresada en el libro de Miqueas, en este profeta. Y vamos a ir al libro de Miqueas, capítulo 6, versos 6 al 8. Y dice el profeta: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y el verso 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti?
solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Queridos hermanos, la manera como el pueblo de Dios en la época de Miqueas se comportaba no era muy diferente de los comportamientos que ahora tenemos en la gente que vemos y los gobernantes que tenemos. Esto es hace cientos de años y vamos a ver que la similitud de aquellos comportamientos es realmente similar a lo que estamos viviendo. La corrupción, la violencia, la crueldad en esas épocas era abundante. Inclusive los sacerdotes, los profetas ministraban por avaricia. Los jueces juzgaban con sobornos. En otras palabras, el pecado había infiltrado todo segmento de la sociedad. Pues en Miqueas 2:1 leemos: «Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder». ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Esto es una realidad, porque pues muchas personas en sus camas están pensando cómo planificar la iniquidad, cómo maquinar el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan. ¿Cuánta violencia vemos en las noticias, hermanos? Tal vez han visto un poco de las noticias de estos días y vemos feminicidios. Hay una noticia de infanticidio con violaciones, ¿verdad? Asesinatos, robos, estafas, malversaciones, engaños. Nuestras autoridades andan perdidas, ¿verdad? Haciendo negociados. Y queridos hermanos, estas mismas cosas vivía el pueblo de Israel en aquellas épocas del profeta Miqueas. Inclusive dice en Miqueas 3:2: «Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo». Imagínate cómo era ese pueblo. Aborrecen lo bueno y aman lo malo. No tenemos muchas diferencias, ¿verdad?, de lo que está sucediendo ahora. Miqueas 3:11, escuchen lo que dice: «Sus jueces, sus jefes, juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre vosotros? ¿No vendrá mal sobre vosotros?». Queridos hermanos, en aquellas épocas los jueces de la ciudad se dejaban sobornar. Los sacerdotes, las autoridades enseñaban por dinero. Los profetas venden sus predicciones, alegando inclusive que el Señor los apoya y dicen: el Señor está con nosotros, nada malo nos puede suceder. Imagínense esas cosas. Y aquí está sucediendo muchas cosas similares, ¿verdad? ¿Hay diferencia a lo que vivimos hoy? Creo que vamos a encontrar mucha similitud. Con solo prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor, queridos hermanos, nos damos cuenta que con cada día que pasa la degradación moral aumenta. Y ya lo dijimos, pues esta degradación va a ir en aumento. Son las profecías del Señor, queridos hermanos. En otras palabras, encontramos que la maldad y pecado se han infiltrado en todo segmento de nuestra sociedad, ¿verdad? Pero vamos a dejar un poco a la sociedad a un lado y nos vamos a dedicar a nosotros. A que esta pregunta: ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Qué pide Dios de mí? Entonces, vamos a ir porque es probable, queridos hermanos, que en toda esa buena voluntad, en todo ese ímpetu que tenemos por crecer, en todo ese ímpetu que tenemos por servir al Señor en su evangelización, aquí en mi familia, con mis hijos, con mi familia alrededor, queridos hermanos, es probable, y es eso lo que la palabra quiere hacerte notar esta mañana, es probable de que no estemos siendo atentos y estemos entrando a ciertos problemas que de alguna manera no agradan a nuestro Señor. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? ¿Qué pide Dios de mí? Lo primero que encontramos aquí son dos preguntas y vamos a ir al verso 6 que ya hemos leído en el libro de Miqueas capítulo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Es una pregunta genuina para ti y para mí. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Tú ya sabes con qué te vas a presentar. Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Cómo lo estamos adorando? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Pues y aquí quiero enfocar un poquito, queridos hermanos, la palabra del Señor a esta segunda pregunta. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de año? ¿Por qué Miqueas cita esta presentación en este momento? ¿Qué reflejan esta pregunta? Pues esta pregunta refleja una religiosidad del pueblo. Pues la religiosidad no es más que una
repetición, una ritualidad. La religiosidad es hacer algo sin un sentido espiritual, sino porque lo debo hacer, ¿verdad? Entonces, quiero que prestemos mucha atención a la parte de la definición que podemos tener de religiosidad como unas prácticas rituales. Quiero que prestemos atención a esta porción porque aunque para el pueblo judío el holocausto era esencial para obtener el perdón en aquella época, ellos habían transformado esta actividad más en un evento de rutina, de ritual, que en un verdadero arrepentimiento por sus transgresiones. Aquí viene el punto. Y es exactamente por eso que vemos que el profeta Miqueas hace estas preguntas en un tono algo sarcástico, ¿verdad? Miqueas le habló al pueblo de ese entonces de esta manera porque él conocía muy bien el mal que hacían. Y sabía que ellos no sentían un genuino amor por Dios. Es decir, ellos no llevaban un holocausto con becerros de un año al Señor, de manera que presentaban su arrepentimiento ante sus transgresiones. No, ya lo hacían de manera como ritual, como una cosa automatizada, que debían hacer esos holocaustos, lo debían hacer, lo hacían, pero ellos no se transformaban, no cambiaban. Miqueas, queridos hermanos, les habló de esta manera para que ellos reconocieran que una relación sin amor genuino a Dios no significa nada. Y estas palabras de Miqueas de ese entonces sirven para recordarnos a todos ahora que si hacemos las cosas de Dios sin un amor genuino a Dios, no significan nada, queridos hermanos. Y es esta la atención que yo quiero tomar, basándonos y ejemplificando en esa porción de la palabra del Señor en el libro de Miqueas. Es probable de que nosotros también nos estamos presentando al Señor haciendo repeticiones de muchas cosas. Si pido perdón y no experimento un verdadero arrepentimiento, no nos sirve de nada, queridos hermanos. Inclusive, de la otra dirección, si yo perdono a alguien y no entrego amor y misericordia en ese perdón, no sirve de nada. Soy un religioso. Y quiero por favor que entendamos bien esto. Si Jesucristo no reina en nuestros corazones, queridos hermanos, nada de lo que digamos o hagamos nos conducirá a Dios. Es muy fácil decir que somos cristianos. Es muy fácil decir que somos hijos de Dios. Es muy fácil decir que amamos a Dios. Lo venimos repitiendo muchas veces. Pero si no estamos haciendo, queridos hermanos, la voluntad de Dios, entonces no tenemos nada. Es por eso que en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tengamos cuidado con esto, queridos hermanos. Estamos creciendo de manera espiritual, estamos avanzando de una manera que el Señor nos está guiando y glorifico al Señor por eso. Pero no perdamos de vista, no nos distraigamos, no seamos imprudentes. En todo momento de la palabra nos dice velad y orad. Velad quiere decir estad atentos, inclusive de nuestras actividades espirituales. Y es a eso a que yo quiero llamar tu atención, lo que la palabra quiere llamar nuestra atención esta mañana. Queridos hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No obstante esta advertencia, queridos hermanos, la hipocresía, la apostasía, la religiosidad continúan avanzando en nuestras vidas. Y es ahí donde debemos tener cuidado. Muchos son los que claman venir en el nombre de Jesús, pero que no hacen la voluntad del Padre. Por eso también en el Evangelio de Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Querido hermano, yo te invito a que hagas una introspección, una mirada en tu interior. Por ahí no estamos siendo prudentes y esta palabra de que solo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tengamos cuidado. Y la palabra del Señor hoy nos advierte, ¿qué pide Dios de ti? ¿Con qué te presentarás ante el Señor? Recordemos que un ritual o una rutina automatizada nunca nos conducirá a la presencia de Dios. Por eso quiero llamar tu atención, querido hermano, querida hermana. Seguramente tienes un tiempo de orar, ¿verdad?
Seguramente tienes un tiempo de leer la Biblia, un tiempo para tu devocional, un tiempo para escuchar la prédica, un tiempo de alabanza, un tiempo para Dios, un tiempo de santa cena. Pero si este tiempo lo entregas por cumplir, si este tiempo lo entregas como un ritual automático, si lo entregas por obligación, si todo esto hacemos solo para querer convencer a Dios que estamos haciendo algo, estamos siendo unos completos religiosos, unos fariseos, unos hipócritas y falsos cristianos. Queridos hermanos, estamos creciendo, yo estoy seguro de eso. Tenemos grandes cosas que hacer todavía en nuestro caminar. Gloria a Dios. Estamos avanzando, queridos hermanos, pero la palabra del Señor nos advierte, tengan cuidado, cuidado con la religiosidad, cuidado con acostumbrarse por cumplir las cosas que debemos hacer en los tiempos que dedicamos a Dios. Dios no quiere que cumplamos con Él, Dios quiere que lo amemos a Él, y amarlo a Él es entregarle todo lo que hacemos con amor, ¿verdad? Quiero ir al siguiente versículo de aquel libro de Miqueas, capítulo 6, y quiero ir al verso 7, queridos. Y hace otra pregunta el profeta. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Querido, pensemos en lo que estas preguntas reflejan. Lo que claramente reflejan es un legalismo. Sí, Miqueas recurre a la ley. Aquí el profeta se estaba refiriendo a la ley mosaica acerca de los sacrificios de expiación. La ley queda bien ilustrada en el libro de Levítico 5:15, que dice: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario en ofrenda por el pecado. Entonces Miqueas hace referencia a estas leyes. Y uno de los problemas más serios que afecta al cristiano es ser legalista, queridos hermanos. Y ese es otro cuidado que la palabra del Señor hoy llama nuestra atención. El legalismo exalta la ley por encima de la gracia. Pero esto no es nada nuevo, ¿verdad? Ya que Jesús tuvo que batallar en contra del legalismo durante su ministerio. Los legalistas del tiempo de Jesús eran los fariseos, y la crítica de Jesús fue bien severa hacia ellos. El gran problema, queridos, que existe con el legalismo es que con frecuencia el legalismo nos conduce a no ser verdaderos servidores de Dios, sino que le servimos por obligación. Y es ahí donde la palabra nos llama la atención otra vez. Queridos, en la comunidad tenemos ahora muchas actividades. Evangelizamos a nuestros hijos, ¿verdad? Hay papás que tienen hijos pequeños, medianos y grandes. Y para todos hay material ahora, en los cuales trabajamos semana a semana. Evangelizamos a nuestra familia. Estamos leyendo la Biblia. Estamos leyendo libros. Estamos compartiendo devocionales. Estamos orando por personas en gran necesidad de salud o de otras necesidades. Asistimos a cultos en audio como este, que lo estás escuchando. Pero si todo esto, queridos hermanos, presta atención, te lo ruego. Pero si todo esto lo hacemos solo por cumplir la orden del pastor y para quedar bien, no tiene sentido. Lo debemos hacer con amor y para Dios. Inclusive, algo que muchos, queridos hermanos, quiero que abras tus oídos. Inclusive, algo que muchos han olvidado o descuidado en estos tiempos son los diezmos y las ofrendas. ¿Verdad? Tú sabes, hermano. ¿Sabes tú que Dios no necesita de ninguna cosa material? Él solo quiere ver tu obediencia y tu gratitud. Pero no una obediencia obligada. No una gratitud forzada, sino una obediencia y gratitud expresada con amor, con fidelidad y humildad a Dios por todas las bendiciones y las provisiones que nos ha dado y no nos ha hecho faltar nada.
Querido, si tu diezmo, si tu ofrenda es obligada y forzada, Él no la recibe con agrado. Pero el Señor pone en tu corazón que si no has hecho esas cosas, las debes hacer con amor. La pregunta es, ¿qué pide Dios de ti? ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Queridos, aunque Miqueas aquí recurre a las leyes, pues la ley de Dios tiene un propósito. No es que la ley sea mala, sino que el amor prevalece sobre la ley. La ley de Dios tiene un propósito, claro que sí, por eso está. Y este propósito es demostrarnos dónde está el pecado. Fíjense bien cómo esto queda bien declarado en Romanos 7:7 cuando leemos, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Verdad? Pero una gran realidad es que ningún cristiano es salvo, queridos, debido a que ha cumplido la ley. Nosotros hemos alcanzado la salvación por obra y gracia de Dios. Y así lo dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que nuestra salvación no depende de las reglas, de las leyes. Nuestra salvación solo depende de nuestra fe en Cristo. Queridos hermanos, tengamos cuidado porque la palabra viene a advertirnos sobre la religiosidad y el legalismo. El legalismo nos ciega y nos hace pensar que cumpliendo nuestro servicio a Dios de manera obligatoria, estamos cumpliendo con Dios. Y de esa manera agradaríamos su corazón. El legalismo nos ciega a la realidad de lo que podemos estar haciendo mal y nos envuelve en justificaciones propias que nunca serán aceptadas por Dios. Este mismo fue el caso con el pueblo de Dios, queridos, de ese entonces. Ellos continuaban haciendo el mal. Pensaban que no cumplir la ley del sacrificio de expiación serían agradables a Dios. Pero la realidad es que Dios espera mucho más de su pueblo. Dios espera mucho más de ti y de mí. Esto es algo que encontramos bien reflejado en las palabras del Señor, queridos hermanos, y lo vamos a leer en Mateo 23, que dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer, diezmar era necesario hacer. O sea, era necesario hacer justicia, misericordia y fe sin dejar de hacer aquello. ¿Sin dejar de hacer qué? De diezmar. Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿qué debemos hacer para agradar a Dios? ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de mí? Vamos al versículo 8 de Miqueas, capítulo 6. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Escuchen bien esto. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Gloria a Dios. Aquí nos está revelando la palabra. ¿Qué pide Jehová de ti y de mí? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas, queridos hermanos. Solamente hacer justicia, hacer lo justo, lo correcto, lo bueno, y amar misericordia. Amar, entregar amor con misericordia, con compasión y humillarte ante tu Dios. Queridos, Dios en su infinita gracia y misericordia nos ha declarado lo que es bueno. Dios ha permitido que el evangelio de salvación llegue a nosotros. Dios ha permitido que su palabra esté a nuestra disposición para que aprendamos lo que tenemos que hacer para llegar ante su presencia. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de nosotros?
Él nos pide que hagamos el bien en todo momento, queridos, expresándonos en ese amor hasta lo máximo, como dice el Evangelio de Lucas 6, 27 y 28. Pero a vosotros los que oís os digo, ¿estás escuchando, verdad, hermano? ¿Estás escuchando, verdad, hermana? Porque Jesucristo dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Dios se complace, queridos, cuando dejamos de ser oidores de la palabra y nos convertimos en hacedores de ella. Dios se complace cuando nos amamos los unos a los otros y demostramos misericordia. Dios se complace cuando nos humillamos ante su presencia y le damos el lugar que Él se merece en nuestra vida. Dios se complace cuando nuestro servicio de evangelización y nuestro tiempo se lo ofrendamos con amor, queridos hermanos. Por eso dice en Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará, queridos. Sufrimos mucho por falta de humildad. Muy pocos estamos dispuestos a reconocer nuestras faltas. La mayoría de los seres humanos están completamente perdidos en la justificación propia y no están dispuestos a humillarse ante Dios. Prevalece su razonamiento antes que la voluntad de Dios. No están dispuestos a reconocer sus faltas y errores y rendirse a su voluntad. Queridos, esto se llama soberbia. Soberbia. Y el libro de Santiago, capítulo 4, verso 6, nos dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Queridos hermanos, esta mañana la palabra del Señor quiere hacernos reflexionar. Hemos citado unos versículos del libro del profeta Miqueas, en esas costumbres, en esa vivencia que el pueblo de Israel tenía en esas épocas, no eran muy diferentes a las nuestras, queridos. Pero yo quiero que nos enfoquemos más en lo que estamos haciendo, queridos hermanos, de nuestra vida ahí donde tú estás viviendo. Esta mañana la palabra del Señor te confronta con la palabra, ¿qué pide Dios de ti? Y aquí la palabra nos dice que Él pide que seamos buenos, que amemos con misericordia y que nos humillemos ante Dios. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Aquellas actividades de crecimiento espiritual que tú tienes, querido hermano, querida hermana, que no sean una rutina religiosa que debes cumplir. Aquella evangelización y esa enseñanza de la palabra del Señor a tus hijos, querido, que no se vuelvan una rutina y un momento aburrido y de pelea y de tire y afloje con tu hijo o con tu hija para que se puedan sentar a escuchar y aprender la palabra del Señor. Que sea un momento más bien que glorifique al Señor, un momento de amor, un momento de entrega, un momento de recepción de la palabra del Señor. No podemos ser legalistas y decir, no, se tiene que cumplir porque se tiene que cumplir. El pastor lo ha dicho y tenemos que leer esto cada día. Querido, está bien que cumplas. Hay una disciplina espiritual maravillosa que agrada al Señor, pero hazlo por amor. Hazlo porque sales ganando. Hazlo porque creces en el Espíritu. Haces crecer a tu familia en el Espíritu. Haces crecer a todo tu alrededor con tu testimonio, con tus devocionales, con todo lo que tú escuchas y lo pones a la práctica. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Dios busca que le amemos de todo corazón. Tenemos que presentarnos ante el Señor reconociendo que la religiosidad y el legalismo no agradan a Dios. No agradan a Dios porque matan la gracia. Ningún hombre jamás pudo cumplir toda la ley, solo Cristo. Y Él nos liberó entregándonos su gracia. Queridos hermanos, querida comunidad, tenemos que presentarnos ante el Señor
reconociendo que Dios se complace cuando hacemos lo bueno en todo momento. Dios se complace cuando demostramos el mismo amor y misericordia que Él nos demostró a nosotros al perdonar nuestros pecados. A todos aquellos que nos rodean, queridos, debemos amarlos y ayudarlos. Y más importante de todo, tenemos que presentarnos ante el Señor completamente humillados a su voluntad, reconociendo y arrepintiéndonos de nuestras faltas y errores. ¿Qué pide Dios de ti? Que seas bueno, que seas justo en todo, que ames y seas misericordioso, que seas humilde y te humilles en la presencia de Dios. Yo te invito, querido hermano, querida hermana, que medites en esta palabra, que medites en estos objetivos, que medites tus actividades espirituales diarias. Estamos en el proceso de pulir nuestro carácter. Estamos creciendo, queridos hermanos, para la gloria de Dios. ¿Verdad? Yo te invito a que cierres tus ojos en este momento. Vamos a orar al Señor, pidiéndole justamente sabiduría, y le vamos a decir: Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Ya sé lo que quieres de mí y quiero lograrlo, Señor, para presentarme a tu presencia con frutos maravillosos y agradables para ti. Derrama, Señor, sobre nuestra vida sabiduría, conocimiento, discernimiento, Padre, para que en todas mis actividades que te dedique a ti, Señor, para que todos los momentos que te entregue a ti, amado Señor, sean entregados con amor, sean entregados con delicadeza, sean entregados con reverencia, para gloria y honra de tu nombre. Ayúdame, Señor, a que no sea religioso, a que no sea legalista, sino que mis actitudes, mis palabras, mis pensamientos, mis sentimientos estén llenos de tu gracia. Bendito es tu nombre, Señor. Amén. Querido hermano, ¿qué pide Dios de ti? ¿Con qué nos presentaremos ante Jehová y adoraremos al Dios Altísimo? Son las preguntas que nos van a servir para reflexionar de aquí en adelante. Te amo profundamente en Cristo, querido hermano, querida hermana. Dios te bendiga. Rey, que mi vida sea para ti la melodía que te gusta oír, como perfume que te gusta sentir. Yo quiero ser lo que esperas de mí y llenarte de placer, amado Rey. Ven a descansar en mí. No tengo nada para pedir, solo quiero que te quedes aquí mientras te canto. Te amo, Rey. Ven a descansar en mí. No tengo nada para pedir,
pasa